Que el Señor les siga bendiciendo a cada uno en esta hermosa noche. Es un privilegio poder acompañarlos en esta noche tan preciosa para poder alabar el nombre de nuestro Señor. Y como siempre lo digo, es una bendición poder elevar el fruto de nuestros labios a nuestro Dios. Pero también ha llegado el momento en que meditemos una porción de su bendita palabra. Por lo cual, amados hermanos, quiero llevarles a un pensamiento que, si bien es mayormente aplicable a la juventud, realmente, amados hermanos, es útil para todas las edades, porque vamos a hablar acerca de un pensamiento muy importante que encontramos nosotros, amados hermanos, en el libro de Génesis. Y para ello quiero que vayamos todos a buscar el capítulo 34 de este primer libro de la Biblia. Recordemos, amados hermanos, que este libro de Génesis se divide en dos grandes grupos. Los primeros 11 capítulos pues nos habla de manera general de toda la creación, pero a partir del capítulo 12 este libro se centra en una familia, y es la familia de Abraham, todos sus descendientes. Es necesario, amados hermanos, pues que meditemos en uno de los miembros de esta familia, y va a ser Jacob y su familia. Por eso les decía, capítulo 34 del libro de Génesis, amados hermanos. Capítulo 34, y permítame compartir con ustedes una pequeña imagen para que ustedes también vayamos juntos viendo este pensamiento, amados hermanos. Decía capítulo 34 del libro de Génesis, y vamos a estar ahí meditando, amados hermanos, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a ver casi todo el capítulo, pero realmente nos vamos a enfocar en los primeros versículos. Para que cada uno de nosotros llevemos el hilo del pensamiento, amados hermanos, pues vamos a hablar acerca de jugar con el pecado. Jugar con el pecado. Los invito para que leamos capítulo 34, versículo 1. Dice su bendita palabra. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Que el Señor nos ayude a meditar su bendita palabra, amados hermanos. Vamos a hablar acerca de jugar con el pecado, como les decía, y las implicaciones que esto tiene. ¿Qué implica jugar con el pecado? Y antes de comenzar, hermanos, yo quiero dejar en su mente esto. El ejemplo de David. Resumamos la vida de David y aquel momento cuando David peca con Betsabé. No olvidemos, amados hermanos, que David lo hace de manera oculta, pero tenemos allí a nuestro Dios, que nada se le puede ocultar. Por lo tanto, David, aunque lo haya hecho en oculto, delante de Dios lo tiene claro, y por eso cuando es reprendido por aquel profeta Natán, ¿qué es lo que se le dice a David? Bueno, en primer lugar, la consecuencia de que David haya jugado con el pecado es de que nunca se apartaría la espada de su casa. Es de que habría rebelión en la propia casa de David. De la misma manera, David, aquello que hizo en oculto, él lo vería de manera pública en uno de sus hijos. Eso le fue profetizado en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 10 al 12. Usted lo puede recordar, amado hermano, pero esto lo dejamos como un momento de introducción. ¿Para qué? Para ilustrar, amados hermanos, que cada uno de nosotros no podemos jugar con el pecado, porque hay consecuencias, y es lo que queremos ver a través de la vida de Dina. Es decir, hay una libertad en Cristo porque ya no somos en pecado, pero esta libertad que tenemos en Cristo no implica un libertinaje, amados hermanos. Por lo tanto, esa es la razón por la que cada uno de nosotros debemos de considerar este pensamiento, jugar con el pecado. Por eso, lo primero que vamos a analizar es la vida de Dina. Pero para entenderlo mejor, pensemos qué es lo que se estaba dando. Pues no olvidemos, Jacob viene de aquella ciudad de donde vive su tío Labán.
viene de aquel lugar, huye de Labán, porque recordemos que todo había sido complicado en aquella región para él. De regreso, Jacob lo que hace es encontrarse con ángeles, y en ese momento, cuando se encuentra con los ángeles, pues también la palabra de Dios en el capítulo 32 nos dice que Jacob envió mensajeros ante su hermano Esaú. Porque no olvidemos, capítulos atrás, la Biblia nos muestra que Esaú quería la vida de Jacob. Por lo tanto, Jacob temía por su vida. Jacob en el capítulo 32 también, pues lucha con aquel ángel en Peniel, donde sabemos que él pues también sale vencedor. Pero de la misma manera, el capítulo 33 ya nos habla de la reconciliación que hay entre Esaú y Jacob. Todo esto viene ilustrando cómo Jacob sale de aquella tierra de donde habita su tío Labán y viene de regreso a la región en donde él vivía con su familia antes de haber huido. Pero se queda en aquella región de Siquem, un lugar obviamente donde vive gente pagana, un lugar donde hay costumbres que están fuera de la voluntad de Dios. Alrededor o muy cerca de aquel lugar es donde Jacob va y acampa. Por lo tanto, tenemos allí ese panorama, amados hermanos, donde tenemos a Dina y la familia de Jacob, pues están presentes siendo influidos por aquella gran ciudad de Siquem. Esa ciudad que tiene lujos, que tiene comodidades, que tiene riquezas, y todo ello obviamente está influyendo en la vida de cada uno de ellos. Por esa razón es que Dina tiene una curiosidad, y eso es lo que vamos a ver como primer punto en esta noche, amados hermanos. Pues lo primero que vamos a ver es que Dina muestra una búsqueda de la satisfacción personal. Eso es lo primero que va a hacer Dina, la búsqueda de una satisfacción personal. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hermanos, Dina no estaba buscando la voluntad de Dios. Dina estaba buscando su propia voluntad. ¿De qué manera? Pues Dina estaba satisfaciendo su curiosidad. Si usted lee el versículo 1, la primera parte de este versículo 1 del capítulo 34 nos dice, salió Dina. Es decir, Dina dejó aquel campamento donde estaba su familia, donde estaba su padre al cuidado de ella. Dina se apartó de aquellos quienes la podían proteger y se va a aquella ciudad de Siquem. Bueno, como decíamos, el haber acampado cerca de esa ciudad seguramente influyó para que Dina tuviera curiosidad. Pero también de acá podemos deducir, amados hermanos, que Dina tenía amistades en aquella ciudad. Por eso la segunda parte de este versículo nos dice que salió Dina, dice, la hija de Lea, ¿y qué dice? Fue a ver a las hijas del país. Si usted lo busca en la versión Dios habla hoy, esta parte de las Sagradas Escrituras lo dice de esta manera: fue a visitar a las muchachas del lugar. Por eso decimos que hay una deducción de que Dina ya conocía a estas personas. Dina va a aquel lugar. Ahora, por el historiador Josefo, sabemos que en aquel lugar, amados hermanos, se estaba dando una fiesta en aquel tiempo, es decir, una ciudad próspera, una ciudad con mucho comercio, una ciudad donde vienen muchas personas, pero con cultura pagana, está celebrando una fiesta. Y en esa fiesta, Dina está demostrando que no busca la voluntad de Dios, sino está buscando una satisfacción personal. Por esa razón es que Dina está mostrando aquella curiosidad. Dina está buscando aquellas amistades y se está dejando influenciar por estas amistades. ¿Qué es lo que provoca entonces en la vida de Dina? Pues lo que provocan estas amistades, amados hermanos, en la vida de Dina es el enredo de Dina. ¿A qué le llamamos el enredo de Dina? Pues cuando Dina va a visitar a las hijas del país, cuando Dina se deja influenciar por estas amistades que están en aquella ciudad pagana, lo que sucede es que Dina se da en un enredo. En primer lugar, ella va probablemente no pensando que iba a sufrir un daño en su vida personal, pero va por una curiosidad. Al estar en aquel lugar,
pues Dina inevitablemente está siendo influenciada por aquellas amistades. ¿Ahora qué sucede? Pues ese enredo de Dina le lleva a ser ultrajada. Leamos el versículo 2 hasta el 4. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Veamos el enredo de Dina, amados hermanos. En primer lugar, fue ultrajada, ya lo dijimos. Quizás para aquellas naciones paganas era algo normal, digámoslo así. Era algo normal caer en actos inmorales antes del matrimonio, pero para Dina debía de haber una diferencia, porque Dina ya traía la instrucción que Abraham le había dado a su hijo Isaac y que Isaac había transmitido a su hijo Jacob, y entonces Jacob seguramente, aunque Jacob sabemos que no era al 100% hasta este momento, no era totalmente consagrado a Dios, pero sí podemos deducir de que Jacob sí enseñaba a sus hijos. Por lo tanto, Dina conocía la voluntad de Dios. Y el enredo de Dina no solo le llevó a ser ultrajada, sino que ahora está siendo de alguna manera tentada porque aquel muchacho se apega, es decir, se enamora de ella, le gusta a ella, y por lo tanto este joven quiere a Dina para su esposa. Y no olvidemos, la palabra de Dios pues siempre ha mostrado que Dios quiere que su pueblo esté apartado, sino porque sacó a Abraham de aquella tierra de Ur de los Caldeos. Pensemos en eso, amados hermanos. Ese es el enredo de Dina. La búsqueda de la satisfacción personal lo llevó a eso, amados hermanos. Ahora, como toda palabra escrita fue destinada a un grupo de personas, en este caso Génesis fue destinado al pueblo de Israel, pero al mismo tiempo usted y yo podemos aprovechar esta palabra para nuestra vida personal de hoy en día. ¿Y qué es lo que debemos hacer entonces, amados hermanos? Pues usted y yo debemos hacer una reflexión personal, preguntarnos entonces cuál es el objetivo. Si Dina tenía una búsqueda de la satisfacción personal, usted y yo, ¿qué objetivo tenemos, hermano? ¿Qué objetivo tenemos, hermana? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? O sea, debemos de tener claro cuál es el objetivo. ¿Por qué razón? Porque el objetivo que nosotros tengamos hará que vayamos en búsqueda de ese objetivo. Es decir, si mi objetivo es únicamente una superación personal, económica o por poder, sin pensar en las cosas de Dios, pues no me va a importar qué personas me están rodeando. Y esas personas que me rodean obviamente van a influir en mi vida, por lo tanto me van a estar llevando a un objetivo incorrecto. Quiere decir que el interés que tengamos va a determinar qué amistades vamos a tener. Y esto es algo que debemos de pensar y considerar, amados hermanos. ¿Cuál es el objetivo que tenemos cada uno de nosotros? Es decir, si ese objetivo está conforme a la voluntad de Dios. Eso es algo que debemos de tener claro. El interés va a determinar esas amistades. Pero no solo eso, amados hermanos. También estas amistades van a influir, y por eso es que es muy importante que usted y yo pensemos quiénes son nuestras amistades, porque aquellas amistades nos van a decir, si nos rodeamos de amistades que no conocen a Dios, ¿qué es lo que nos van a decir? Joven, puedes tener cuantas novias quieras. Señorita, puedes tener cuantos novios quieras, puedes hacer con ellos lo que quieres. Ese es el pensamiento de la sociedad actual. Para ellos es normal practicar la inmoralidad, pero como hijos de Dios, usted y yo sabemos que no lo debemos de hacer. Por eso, segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y el yugo desigual, amados hermanos, no solo se refiere a la unión en matrimonio de una pareja, se refiere a la unión en cualquier negocio de un creyente y un incrédulo. Lo puede analizar detenidamente. Va más allá de aquellas relaciones sexuales, amados hermanos. Pero eso es lo que dice. La palabra de Dios nos insta a que nosotros seamos luz
a los incrédulos, no que los incrédulos sean influencia mala en la vida de cada uno de nosotros. Por eso debemos de tener claro que nuestras amistades van a influir en qué hacemos y qué no hacemos. Les pongo el ejemplo de Roboam. Cuando Salomón muere, Roboam, ¿qué es lo que hace? Se deja guiar de las malas amistades. Aquellos jóvenes que lo mal aconsejaron. No quiere decir que todos los jóvenes den malos consejos, pero aquellos que acompañaban a Roboam lo mal aconsejaron, y eso provocó la división del reino, donde se formó el reino del sur y el reino del norte del pueblo de Israel. Por eso decía, las amistades influyen en las decisiones y harán que se sufran las consecuencias de esas decisiones, amados hermanos. Entonces, vale la pena que hagamos esa pregunta. O sea, ¿qué hacemos nosotros? ¿Quiénes son nuestras amistades? ¿Cómo están influyendo estas amistades en nuestra vida personal? ¿Están influyendo de manera positiva en búsqueda del propósito de Dios, o están influyendo de manera negativa, apartándonos del camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros? Entonces, amados hermanos, debemos nosotros de influenciar a los demás y no ser influenciados nosotros de aquellos que no conocen a Dios. Eso es lo que debemos de pensar. Nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba, como dice Colosenses 3:1. Puestas en las cosas de arriba. Por eso el apóstol Juan nos insta en el capítulo 2 de su primera carta: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Es decir, no nos sintamos atraídos como lo hizo Dina de aquella comodidad, de aquellos lujos, de aquella vanidad que ella vio en aquel lugar de Siquem. No debemos de ser influenciados por eso. No debemos de influenciarnos por aquellos deseos de la carne, amados hermanos, porque esos deseos de la carne van en contra de la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 5:16 nos dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dina estaba satisfaciendo un deseo de la carne al buscar aquella fiesta, al buscar el placer momentáneo. ¿Por qué razón? Porque Dina muestra una búsqueda de satisfacción personal y no la voluntad de Dios. Pero no es lo único que hizo Dina. ¿Qué siguió haciendo Dina? Pues ahora veámoslo, amados hermanos. En segundo lugar, Dina menosprecia el propósito de Dios. ¿Por qué razón? Ya lo mencionamos brevemente hace un momento. Dios quiere un pueblo apartado, amados hermanos. Dios quiere un pueblo que le sirva, un pueblo que vaya conforme a su bendita voluntad, con el fin de hacer o cumplir su propósito. Sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y ahora que lo saca de aquella tierra, amados hermanos, ahora que Abraham está fuera de aquella tierra, pues es un pueblo apartado, porque Dios tiene un propósito para él: hacer de él una gran nación, que haya en él bendiciones para todas las familias de la tierra. Ese es el propósito de Dios. Obviamente, Jacob y sus descendientes eran parte tenían mucha responsabilidad para el cumplimiento de ese propósito de Dios, pero Dina estaba menospreciándolo. ¿Por qué razón? Porque Dina, ya dijimos, se dejó influenciar. Y Dios quería un pueblo apartado. Ya lo mencionamos. Dios quiere que aquel pueblo sea de luz a las demás naciones. ¿Se reflejó eso en la vida de Dina? No, amados hermanos. Sus acciones demostraron todo lo contrario. Sus acciones demostraron que Dina no le interesaba o no tenía interés en agradar a Dios, quería su satisfacción personal y por eso menosprecia el propósito de Dios. Ahora, amados hermanos, viendo cómo Dina menosprecia ese propósito de Dios, ahora reflexionemos otra vez usted y yo. La pregunta, ¿cuál sería? ¿Valoramos el propósito de Dios? ¿Qué responde usted a esto, hermano? Es una pregunta personal a la que yo también tengo que rendir cuentas. Es una pregunta a la que nadie puede escapar y de manera personal debemos responder ante nuestro Dios, y Él, que es omnisciente, sabe todo, sabe cuál es la respuesta y sabe cómo está usted delante de Él. Ahora, le quiero recordar el propósito de Dios para nosotros a través de lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué nos dice allí?
Vosotros sois, dice, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito nuestro es ser luz en esta tierra, anunciar las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? Pues los atributos de Dios. No los vamos a mencionar ahora porque también es otro tema extenso, pero ese es el propósito nuestro, ser un pueblo especial, escogido, un pueblo apartado. Por eso el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica en el capítulo 4, versículo 7 les dice: no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Si usted se va a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, el último versículo de ese capítulo dice que nosotros hemos sido comprados con sangre. Ahora entonces, glorificad a Dios con vuestro cuerpo, dice su bendita palabra. No somos nuestros, le pertenecemos a Dios para cumplir el propósito de Dios. ¿Usted y yo valoramos ese propósito? ¿O estamos haciendo lo que hace Dina? Porque Dina, ya dijimos, no valoró ese propósito. Dina no cumplió el propósito de Dios. ¿Qué reflejan entonces nuestras acciones, amados hermanos? Usted se puede responder. Nuestras acciones deben reflejar una obediencia a Dios. Porque si nuestras acciones, hermanos, no reflejan esa obediencia a Dios, ahora veamos entonces la tercer parte de este juego con el pecado que Dina tiene. Ya vimos la primera parte y dijimos que Dina iba en búsqueda de la satisfacción personal. La segunda parte dijimos que Dina menosprecia el propósito de Dios. Y ahora, amados hermanos, la tercera parte consiste en que Dina sufre aquellas consecuencias dolorosas. Dina sufre aquellas consecuencias dolorosas. ¿Por qué razón? Porque ella jugó con el pecado. ¿Y qué es lo primero que sufrió Dina? Pues en primer lugar, Dina sufrió consecuencias personales. ¿De qué manera? Pues ella fue violada, hermanos. Ya lo leímos. Ella fue violada. Era una deshonra, una vergüenza grande para una mujer judía ser violada como Dina lo fue hecho. Ahora, esa deshonra era tan grande que ella ya sentía un dolor en su corazón por la cultura, amados hermanos, de los judíos. Hoy en día no es algo bueno, pero es algo que le causa menos vergüenza a los demás. Pero para ese tiempo eran tachados por el pueblo, señalados de una manera tal. Por lo tanto, Dina sufre aquella vergüenza, pero no solo esa vergüenza, esa deshonra personal. Por eso dijimos, Dina sufre consecuencias personales. Pero no solo eso. Esas consecuencias que trae el jugar con el pecado, amados hermanos, no solo le trae consecuencias a Dina, también le trae consecuencias a su familia. Y eso es lo que debemos de pensar, que esas consecuencias no solo fueron personales, sino que también fueron familiares. ¿Por qué razón? Porque fue ocasión de caer a su propia familia. No olvidemos, amados hermanos, que en primer lugar su padre, al sentir aquel dolor, ¿qué es lo que pudo haber pensado entonces Jacob? Bueno, no cabe duda, hubo un sentimiento de enojo en su corazón, pero ahora estaba siendo tentado, él estaba teniendo una ocasión de caer, porque ahora iban a venir ante él para pedir la mano de su hija. ¿Qué iba a responder Jacob? Si Jacob conocía el propósito de Dios de que su pueblo, el pueblo de Dios, debía estar apartados de las naciones paganas. Ocasión de caer para Jacob. No solamente ocasión de caer para ellos, o sea, también para sus hermanos, porque sus hermanos debían de aprobar ese matrimonio. Por lo tanto, lo primero que está haciendo Dina es provocando ocasión de caer en su familia. Pero no solo fue la ocasión de caer, sino también lo fue ocasión de caer en sus hermanos. ¿Por qué razón? Porque sus hermanos, por aquel hecho, se sintieron airados, se sintieron molestos. Por lo tanto, los hermanos de Dina, ¿qué es lo que hacen? En primer lugar, comienzan a engañar.
que desde ahí ya vamos sabiendo, hermanos, que están en contra de la voluntad de Dios. El engaño no está aprobado por Dios porque es una variación de la mentira, por lo tanto, es una mentira delante de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, aceptan aparentemente aquel trato, aceptan que su hija, que su hermana se case con aquel joven, pero no lo hacen de manera sincera, porque ellos le piden que este pueblo se circuncide, porque ellos dicen, nosotros no podemos emparentar con un pueblo incircunciso. Entonces, aquellos aceptan ese trato, pero los hijos de Jacob estaban engañando a este pueblo. Ellos tenían en su corazón únicamente esperar aquel momento cuando tuvieran aquel mayor dolor de la circuncisión, que era esto al tercer día. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ya no solo era un engaño. Ahora los hermanos de Dina, ¿qué fue lo que hicieron? Pues los hermanos de Dina también cometieron asesinato, porque se acercaron a aquella ciudad y mataron a todos. Es decir, las consecuencias iban de mal en peor. Un pecado que cometió Dina por estar jugando con el pecado, ahora lleva a que su familia esté en una situación para caer. Si bien Dina no es la responsable directamente de las decisiones que tomen sus hermanos, ella fue la que impulsó, llamémoslo de esa manera, a que sus hermanos estuvieran en aquella situación de caer. Pero los hermanos de ella también tomaron malas decisiones, es decir, engañaron, asesinaron y aún robaron, amados hermanos, aquello que estaba en aquella ciudad. Todo eso usted lo puede leer desde el versículo 22, desde capítulo 34 hasta el versículo 29. Usted puede leer ahí detenidamente. Pero eso fue lo que hicieron sus hermanos. Por lo tanto, estaban cayendo de pecado en pecado. ¿Qué es lo que provoca? Pues ya no solo era una situación con sus hermanos, ahora otra vez su padre. Ya no solo era el dolor por aquella hija que fue deshonrada y que ahora está en una vergüenza, sino que ahora también tiene amargura Jacob por unos hijos rebeldes que cometieron muchos más pecados delante de Dios. Le amargaron la vida a Jacob, lo entristecieron, es decir, lo hicieron estar en deshonra. Por eso al final Jacob, ¿qué es lo que dice? Pues ustedes me han hecho vil delante de las demás personas, delante de los otros pueblos. Eso es lo que les dice Jacob. Ahora entonces, ¿qué es lo que hace? Pues su padre sufrió esa amargura, esa tristeza, esa deshonra por aquellas acciones de sus hijos. Ya no solo fue lo de Dina, sino que sus hijos también. Leamos el versículo 30. ¿Qué dice Jacob? Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. ¿Cómo se siente Jacob? Destruido. ¿Y cómo están los hermanos de Dina? Pues leamos el versículo 31, dice: pero ellos respondieron: ¿había de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Qué pregunta la que hacen estos hijos de Jacob, y lo que ilustran, amados hermanos, es un deseo fuerte de venganza. Todo en contra de la voluntad de Dios. ¿De dónde partió, amados hermanos? Pues partió de jugar con el pecado. Por eso dijimos que jugar con el pecado, en primer lugar, lo que hace es demostrar una búsqueda de la satisfacción personal. En segundo lugar, demuestra que se menosprecia el propósito de Dios. En tercer lugar, trae consecuencias dolorosas a la vida personal y muchas veces también a la vida familiar. Y es por eso que ahora debemos de hacer nosotros una reflexión personal sobre nuestras acciones. Recordemos, amados hermanos, que delante de Dios no hay nada oculto. Él todo lo conoce. Por lo tanto, ahora hagámonos esta pregunta: ¿andamos en la libertad que tenemos en Cristo o andamos en libertinaje, que es algo totalmente diferente? Mi libertad en Cristo me hace cumplir los mandamientos de Dios, cumplir, amar al prójimo como a mí mismo, por lo tanto no hacerle daño a nadie.
Esa es la libertad en Cristo. Pero el libertinaje, en cambio, es hacer lo que a mí se me da la gana y no me importa lo que los demás piensen, lo que los demás digan y no me importa nada más. Eso podemos decir que es el libertinaje. Ahora, hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Andamos en libertad o andamos en libertinaje? ¿Servimos a Dios de corazón, haciendo lo posible? Aunque sabemos que tenemos muchas debilidades, pero hacemos la lucha y por agradar al Señor, o servimos a Dios a medias, dedicándole tiempo parcial, solo en los momentos de reunión. Somos creyentes, amados hermanos, en todo momento. Por lo tanto, no solo en los momentos de reunión, sino cuando estamos en la calle, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en cualquier lugar, somos hijos de Dios. Por lo tanto, debemos demostrar la verdadera libertad en Cristo. Por eso, el Hijo de Dios se aparta de las cosas malas. Por eso, el Hijo de Dios no hace lo que el mundo hace. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, porque el Hijo de Dios, si bien puede hacer las cosas, lo primero que tiene que pensar es si eso que va a hacer agrada, honra y glorifica a Dios. Ese es el propósito, amados hermanos, porque si no obedecemos, estaremos bajo la disciplina del Señor. Si nosotros jugamos con el pecado como lo hizo Dina, llegará el momento en que cada uno de nosotros sufriremos las consecuencias. Por eso es cuando muchas veces decimos, el cristiano no solo sufre por atravesar una prueba, el cristiano también puede sufrir porque ha sembrado y la ley de la siembra y la cosecha se cumple, amados hermanos. A Dios no lo podemos engañar. Con cuánta razón Dios le habló a aquel pueblo de Dios en el libro de Amós y les dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Una reflexión grande, porque ¿qué va a hacer el hombre delante de Dios? ¿Se va a poder mantener en pie? De ninguna manera. El hombre no puede estar en pie delante de Dios porque sus acciones son malas, pero cuando el hombre lucha, busca la santificación, agrada a Dios, allí está Dios ayudándole para seguir adelante. Por lo tanto, amados hermanos, esta noche debemos de pensar usted y yo si andamos en libertad o andamos en libertinaje. Porque todas nuestras acciones tienen consecuencias. Dios todo lo trae a cuenta y si no obedecemos, pues seremos puestos bajo disciplinas. Nuestras acciones nos afectan a nosotros, a la familia y a la congregación, no solo a nosotros, amados hermanos. Por eso, jugar con el pecado, ya dijimos, era demostrar la búsqueda de la satisfacción personal. Ya dijimos, era menospreciar el propósito de Dios, y jugar con el pecado inevitablemente traerá consecuencias dolorosas. Por lo tanto, pensemos en esto, amados hermanos. Aunque tengamos libertad, nuestra libertad está limitada para honrar y glorificar a Dios. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Ser obedientes, porque nuestra libertad en Cristo va de la mano con la obediencia y no es nada similar al libertinaje o desenfreno. No juguemos con el pecado, hermanos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta noche. No juguemos con el pecado como lo hizo Dina, porque Dina sufrió consecuencias dolorosas. Reflexionemos sobre esto, amados hermanos, y esta noche que el Señor siga bendiciendo su bendita palabra en cada uno de nuestros corazones.